Hola, en este video vamos a cambiar de capítulo, ¿ya? Y vamos a entrar en lo que se conoce como la demanda y caudales de diseño, ¿ya? Visto desde el punto de vista hidrológico. En general, los problemas de hidráulica, mecánica de fluidos, desde el punto de vista de la ingeniería, es que se parten de la base, necesitamos un caudal Q entre los puntos A y B, ¿ya? Donde A, esta acá es la fuente desde donde yo voy a estar sacando el agua principalmente, y este de acá es donde se consume, se usa. Y necesito un caudal Q que la idea es que este caudal Q sea un caudal que sea funcional para efectos de lo que se necesita, ¿ya? Y ahí está muy relacionado con lo que es la demanda. ¿Y a qué me refiero con funcional? Es que eh, ese caudal se ocupa para satisfacer algún tipo de demanda, ¿ya? De agua. Y cuando estamos hablando de demandas, tenemos, por ejemplo, todo lo que es el siglo XX, desde la perspectiva del siglo XX. Cuando estábamos hablando de demanda, tenemos agua potable, demanda de agua. Tenemos para la industria, cualquier tipo de industria, incluyendo la minera, ¿ya? eh, Celulosa, industria, CSU, etcétera, ¿ya? Cualquier tipo de proceso industrial que requiera agua, cae dentro de este concepto. Después tenemos para riego, que es fundamental, y esto es para agricultura, agrícola y forestal, ¿ya? Y bueno, esas serían como la forma en la cual se percibía o se entendía el agua desde el punto de vista así como de recurso hídrico, ¿ya? Algo que se puede ocupar para efectos de sostener algún tipo de proceso industrial o incluso la demanda de agua potable, o sea, para la vida del ser humano, y puede ser algún proceso industrial o productivo, como sería la agricultura y la industria forestal, ¿ya? Y tenemos otra que es también del siglo pasado, y la hidroelectricidad. Hidroelectricidad. Y también tenemos eventualmente para transporte. Donde esa última no es muy usual acá en Chile. Hay solamente algunos ríos que tienen capacidad de navegación, pero la hidroelectricidad, sin lugar a duda, era súper importante, un tipo de demanda de agua. Entonces, cuando se está hablando de todo lo que es ingeniería hidráulica, sería básicamente determinar un caudal Q que se tiene que mover desde un punto A hasta un punto B de manera tal de satisfacer algún tipo de demanda, ¿ya? Cuando comenzamos a pensar el siglo XXI, este primer paquete se complementa, digámoslo así, con otro tipo de factores, por ejemplo, todos los temas de paisaje, ¿ya? Relacionado, por ejemplo, con el salto en Laja, ¿ya? Que queda hacia el sur de Chile, la región de Ñuble, creo que se llama ahora, ¿ya? Y el caudal, y tiene que haber un cierto tipo de caudal, considerando que el Salto del Laja era por lo menos un punto importante de detención, si es que alguien iba hacia el sur. La Panamericana pasaba por el frente del Salto del Laja y ahí había mucha gente que se detenía para ir a ver qué es lo que pasaba con el Salto del Laja. Y uno se da cuenta, oye, tiene harta agua o no, tiene poca agua. Y hay temas turísticos, hay temas de paisaje. eh,
turismo y paisaje que una fuente de ingreso para las personas que vivían en ese entonces. Y eso acá es un uso que, si bien siempre existió, o sea, esa parada de la Panamericana siempre existía desde mucho tiempo, en los Saltos del Laja ya no existe. Eh, Ahora últimamente ya está adquiriendo más valor el hecho que tiene el agua para ese tipo de usos, que no, o- ¿ya? Aparece también todo lo que son las demandas ambientales para sustentar los ecosistemas acuáticos, ¿ya? Eso sería algún caso, si estamos hablando de demandas ambientales, por ejemplo, para efectos de los humedales del norte, eso está relacionado con agua subterránea, el salares, la demanda es para sustentar tanto la laguna, pero también todo lo que son las vegas y la vegetación que crece en el perímetro de los salares, ¿ya? Y eso necesita ciertos niveles de un caudal aflorando. También se necesitan profundidades del nivel freático, una cierta profundidad, de manera tal de que las raíces eh, puedan tomar esa agua, y etc. Entonces ahí se está hablando de la demanda ambiental. Aparece otro tipo de demanda ambiental asociada, por ejemplo, a la existencia de peces en algunas partes, de la existencia de patos. Por la zona del Cachapo Alta, el pato cortacorriente, que se para en una roca y se tira contra la corriente a comer. Y necesita un cierto nivel de agua en el río para no estrellarse contra el piso, ¿ya? Eh, Etcétera, ¿ya? Entonces, es un, bueno, y hay también temas culturales también, po, culturales, ¿ya? Que son súper importantes. Entonces, es básicamente la misma idea del siglo XX, pero que ahora se complementa con otro tipo de información. En general, todos estos acá son usos in situ, ¿ya? Todos estos usos del siglo XX requerían de alguna manera sacar el agua del cauce del río y llevársela a alguna parte, salvo la hidroelectricidad, requerían sacar el agua de un cierto punto de un río y llevársela para otro. Pero cuando estamos hablando en el siglo XX, aparece con fuerza todo lo que son los usos in situ del agua, relacionados con temas de paisaje, turismo, demandas ambientales, temas culturales, etcétera, ¿ya? Eh, y son, de nuevo, demandas que se debieran considerar en un concepto más general de recurso hídrico, visto solamente desde una perspectiva de recurso. Yo también tengo que asegurar de que ese recurso exista y que quede disponible para otro tipo de actividades que no necesariamente son monetarizables, ¿ya? Desde el punto de vista productivo, pero sí son fundamentales para efectos de la sociedad y la comunidad que vive en torno al ecosistema, ¿ya? Así que es bueno que vayan pensando acerca de ese tipo de cosas. ¿Y dónde está el balance? Bueno, eso hay una discusión que se llama política, pero en el buen sentido de la palabra, ¿ya? Independientemente de qué es lo que estamos hablando acá, en general, todo lo que son para satisfacer las demandas éxito, fuera del cauce, del cauce, aparecen cosas como, por ejemplo, la palabra de la dotación de agua potable, ¿ya? Que está escrito, no sé, pues digamos, del orden de 150 litros por habitante por día, ¿ya? Y esa es la dotación de agua potable, que es en promedio cuánta, cuánto consumimos por habitante, cuántos litros de agua potable consumimos por habitante. Y ahí está englobado todo: ducha, baño, jardín, cocina, lavar, etcétera, ¿ya? Es un número que no es constante ni tampoco uniforme, depende mucho de, por ejemplo, de la situación geográfica donde uno se encuentre, depende mucho de cuál sea el nivel socioeconómico o los ingresos de la familia, si es que yo tengo una casa con o sin jardín, con o sin piscina, etcétera, todo ese tipo de información. Así que este valor de 150 puede ir desde el orden 100, que son los números más chicos, 120, hasta números que pueden llegar a 600, 700, dependiendo en algunas partes de Santiago, de Oriente de Santiago. Pero la idea es que a través de la definición de la dotación de agua potable, yo puedo sacar un número aproximado de cuántos litros por habitante, litros de agua potable necesito entregarle a cada habitante de este lugar. Y si es que
considero ahora toda la cantidad de habitantes que yo voy a tener actualmente y a nivel proyectado en el futuro, yo puedo entonces conocer cuál va a ser el caudal de agua potable que le tengo que estar entregando a esa población, ¿ya? Si estamos hablando de riego, es una, es algo parecido. Aquí aparece la evapotranspiración, que en algunos de los videos habíamos dicho que es la evapotranspiración, va a ser el coeficiente de cultivo, cada sub C por el ET0, que sería el evaporímetro la evaporación de un evaporímetro de cubeta. El K sub C, el coeficiente de cultivo, que depende de en qué estado esté el cultivo, si está creciendo, si está en etapa de floración o si lo estamos en la cosecha, etcétera. Es un número orden uno, esto acá depende de la condición geográfica y ahí yo saco cuánto es la demanda en términos de milímetros por día de agua, ¿ya? Y esto acá, si yo lo multiplico después por el área de que yo voy a estar regando, voy a encontrar entonces el caudal, sería el área que yo voy a estar regando por la evapotranspiración del cultivo, dependiendo de cuál es la etapa que yo voy a estar considerando por efecto del diseño. Eh, y ahí puedo calcular entonces cuál es el caudal que voy a estar ocupando para esa zona. Para el caso de la industria se hace algo parecido, por ejemplo, se determina cuántos litros por tonelada de producto yo necesito entregarle. Litros por tonelada de cobre, o metros cúbicos por tonelada de cobre que se necesita. Y ahí, por lo tanto, si yo proyecto cuál va a ser la producción de cobre en un año, puedo sacar entonces cuánto voy a estar consumiendo de agua en un año. Si estamos hablando de hidroelectricidad, un uso que es generalmente no consultivo, sobre todo si estamos hablando de hidroelectricidad con embalse, donde yo represo el punto de captación desde el punto de vista legal es básicamente el mismo punto de restitución, está muy cerca, pero ocupo esa agua en esa vuelta, que sería el hidroelectricidad, entonces eso da pie a un tipo de derechos de agua, son los derechos no consultivos, que se ocupan directamente en el cauce, y están todos estos de acá, por ejemplo, el agua potable, todo lo que es riego, son derechos de agua consultivo, porque yo estoy sacando el agua y me la llevo fuera, ¿ya? Entonces, en el caso de la electricidad, hay una demanda local que yo necesito conocer el caudal más alto para saber cuánto voy a estar produciendo de electricidad. Para efectos del transporte, necesito ahora otro tipo de criterio, por ejemplo, transporte, que es lo que necesito conocer, por ejemplo, la profundidad mínima del río, ¿ya? Para que pueda pasar el barco, ¿ya? Si el río está muy bajo, se encalla, ¿ya? Si el río está muy profundo, a lo mejor no hay ningún problema. Así que yo necesito conocer un rango mínimo de profundidad que tiene que estar en el río, de manera tal de poder asegurar de que el caudal que va a estar pasando sea el necesario para satisfacer esa demanda. Ahora, ya no dado por un consumo en términos de litros, sino que en términos de una profundidad de escurrimiento. Ahí puedo ocupar la altura normal u otro tipo de cálculo. Para efectos del paisaje también es como curioso. Eh, turismo, o sea, hay que verlo en detalle, básicamente, esta información. Todo lo que son las demandas ambientales, aparece el concepto de caudal ecológico. Ecológico o caudal ambiental también se le menciona, que es básicamente el mínimo caudal que yo necesito en un río para poder asegurar de alguna manera de que va a seguir funcionando el ecosistema de manera razonable. Este caudal generalmente es un porcentaje del medio anual, del cubo anual, un porcentaje, entre un 10 y un 20%, lo que dice la norma, pero en algunos casos específicos se puede cambiar hasta un 40% del caudal medio anual. ¿Ya? Y cuáles son los casos específicos cuando yo estoy, por ejemplo, interviniendo en una zona que es de alta riqueza, ¿ya? Y yo necesito ahora no asegurar un estándar mínimo del ecosistema, sino que un estándar un poco más grande que el mínimo. Y en ese caso, los ejercicios que se ocupan, se conocen por ejemplo, las curvas de habitabilidad, ¿ya? Donde, en función, por ejemplo, de la profundidad del escurrimiento,
Acá yo tengo un índice de habitabilidad de una especie en particular que yo estoy diciendo y, por ejemplo, puede tener ese resultado, ¿ya? Depende de la especie que yo estoy analizando. Entonces quiere decir de que esta especie de acá, de aquí hacia acá, está mal y para una altura mayor o igual que este límite de acá, arbitrario, según lo que estoy graficando, sí se tienen buenas condiciones para que esa especie se pueda desarrollar relativamente bien. Entonces, este mismo se hace, por ejemplo, para la altura, para la velocidad también de escurrimiento, y mediante cálculo de eje hidráulico en el río, uno puede ir tener una idea de cómo sería, cómo variaría el hábitat de las especies, peces, pero también está el pato que yo les mencionaba, en función de los diferentes caudales, porque esto de acá, altura y velocidad, todo esto de acá son función del caudal. O sea, yo tengo un caudal, calculo el eje hidráulico, calculo el índice, paso a otro caudal y así sucesivamente. Y en función de esa forma tomar alguna definición que permita entonces definir cuál sería ese caudal que yo necesito de manera de tratar de sustentar el ecosistema que se tiene en el río. Pero en general se tienen aplicaciones del punto de vista hidrológico, como les mencionaba, pensando en porcentajes de caudal medio anual, o que eso depende, también se puede dar alguna variabilidad hasta en espacial, o sea, temporal, de manera tal de asegurar de que se mantengan los ciclos hidrológicos y la forma en la cual los ecosistemas ya están acostumbrados a desarrollarse en alguna parte de un río. Mantener la variabilidad, que es importante para efectos del cauce. Entonces, toda esta información de acá se engloba dentro del concepto de la demanda, como les decía. Todo lo que son los caudales de diseño nacen principalmente de este tipo de información y esa es la información que se entrega después que se ocupa como insumo después para el análisis hidráulico, ¿ya? De determinar el canal, la pendiente, el ancho, la bomba, la tubería, todo ese análisis de manera tal de que yo pueda efectivamente mover agua desde el punto A hasta el punto B, ¿ya? Que eso es lo que yo necesito y necesito un caudal de diseño desde el punto A hasta el punto B. En los próximos videos voy a estar hablando de los caudales de diseño, donde eso está pensado principalmente en el diseño de obras, ¿ya? Obras, por ejemplo, un puente que tiene que cruzar un cierto río, donde ahora yo tengo que definir cuáles son las características del puente para que pasen camiones, ¿ya? O sea, tiene que resistir una cierta carga, pero el puente también yo tengo que asegurarme de que no se caiga tan frecuentemente por efectos de alguna crecida del río, ¿ya? Y eso es el concepto que aparece el caudal de diseño. ¿Qué, ¿Cuál es la máxima magnitud de caudal que esta obra va a ser capaz de evacuar de una manera segura sin fallar? ¿Ya? Y por eso viene un análisis, una vuelta un poco más grande, pero por lo menos lo que respecta a demanda, que es el caudal que yo necesito mover del punto A al punto B, a se cruza con todo lo que son los usos que se le puede dar al agua, y en función del tipo de uso es cuál es el enfoque que uno va ocupando o cuáles son las variables relevantes. En el caso del agua potable es importante trabajar sobre la dotación. En el caso del cultivo, es importante conocer, por ejemplo, el coeficiente de cultivo y el agua por perímetro. En el caso del transporte, tengo que conocer un poco la geometría del barco, que tengo que asegurar de que se mueva. Y en el caso del caudal ecológico, se hace una aproximación hidráulica, pero también en algunos casos es necesario algún tipo de análisis ecohidráulico de manera tal de cruzar lo que son las condiciones hidráulicas del flujo con lo que son el hábitat de los peces o las necesidades de las especies que viven en este sistema, de manera tal de generar o determinar cuál sería el mínimo caudal que yo necesito en el sistema para poder asegurar que el sistema siga funcionando relativamente bien. Eso, nos vemos, chau.